pase para poder iniciar esta tarde con la conferencia virtual. Adelante, Magister. Muy buenas tardes a todos los maestros y maestras de la región Junín. Un cordial saludo a los maestros y maestras de la UGEL Concepción. Un saludo y agradecimiento por la invitación al profesor Gustavo Olivera Cerrón, director de la UGEL, a las especialistas que hoy nos han acompañado y que estamos en coordinación hace unas 2 semanas para esta actividad, a la profesora María Torpoco, María Cáceres, a María Esponda, a Ania, a Diego que nos está ayudando en toda la parte digital. Saludar a todos porque creo que es un gran esfuerzo de la UGEL el poner en debate, en análisis y en reflexión temas como el que hoy vamos a tratar, y seguro va a ser en beneficio de todos los maestros y maestras del país, en especial a los de la región Junín, ¿no? Muy bien, como ya lo dijo la profesora María, yo soy el profesor Julio Cuña, soy especialista de formación docente de la Dirección de Formación Docente en Servicio de la DIFOS. Hoy día vamos a trabajar 2 temas alineados, articulados. En primer lugar vamos a ver todo lo referido al análisis de evidencias y después vamos a ver algunos elementos de los instrumentos de evaluación. Los he articulado, los he juntado para que no los saquemos de contexto, para que más bien lo miremos como una propuesta única, pero sí quería señalarle que son 2 momentos, ¿no? 2 momentos, pero que están netamente articulados. Una primera reflexión que sí les quiero plantear a todos los maestros y maestras es señalarle que no es que nosotros nos propongamos plantearles un modelo a seguir, para nada. Lo que le planteamos más bien es una ruta pedagógica, una ruta que seguro en el contexto y en la realidad de cada uno de ustedes lo van a saber implementar, mejorar, adecuar. Esa es al final la apuesta que hacemos todos nosotros dentro de la Dirección de Formación Docente en Servicio. No traemos un modelo que tenga que replicarse cada uno de sus puntos tal cual se está estableciendo, sino más bien una propuesta que podamos reflexionar en conjunto. Por eso a mí me parece interesante lo que plantea la UGEL y las colegas especialistas respecto a responder luego de la exposición las preguntas que cada uno de ustedes pueda tener respecto a las dudas que van generando o también respecto a nuevos elementos que se ponen en debate, ¿no? Eso es básico para todo el proceso. Otro elemento que sí les quiero plantear es que si bien el tema de hoy es el análisis de evidencias y los instrumentos de evaluación, no hay que olvidarnos que estamos dentro de un marco mucho más grande que es el marco formativo de la evaluación. Es decir, estamos hablando de una evaluación formativa, de una evaluación para el aprendizaje. Ese es nuestro eje. En muchos casos nos gana el espíritu, la necesidad de querer hacer una evaluación certificadora, sumativa, que no es mala por si acaso, porque se complementan ambas. La evaluación sumativa, la evaluación certificadora, la evaluación del aprendizaje se complementa con la evaluación para el aprendizaje. Ambos elementos son complementarios y son potentes. El hecho es que en este contexto y en este momento estamos centrando todos nuestros esfuerzos para que el maestro y la maestra comience y genere mucho más elementos de los que ya está generando respecto a la evaluación formativa, ¿no? Dicho esto, colegas, vamos a iniciar con la presentación. Un favor para poder compartir. Todavía no tengo autorización para compartir, por favor, al colega. Diego, creo, ¿no?
Muy bien, les decía entonces que habría que centrarnos. A ver, y ahora sí, ya estoy listo para compartir. Y acá estoy. Muy bien, ahora sí, ya se debe estar viendo, me imagino yo, la presentación que les estoy presentando. Y entonces iniciaba yo el diálogo con todos ustedes señalándole que no podemos olvidarnos en este enfoque formativo de la evaluación y estamos en ese marco, ¿no? Evaluar para aprender, evaluar para el aprendizaje. ¿Qué implica esto? Situar al estudiante en el centro del proceso del aprendizaje, pero a la vez, si el estudiante es el centro del proceso del aprendizaje, entonces hay que situar al estudiante en el centro del proceso de la evaluación formativa, pero pensando fundamentalmente en esta evaluación para aprender, esta evaluación para el aprendizaje. Ese es el marco en el cual quisiéramos nosotros establecer todo lo que hoy vamos a trabajar. ¿Cómo analizamos las evidencias de aprendizaje, ¿no? Esa es una pregunta que muchas veces nos hacen los colegas y creo que es necesario ya ir cada vez más empoderándonos del proceso. Les insisto, por favor, a todos que esta no es un modelo de pasos a seguir, sino más bien es una ruta que nosotros podemos tener en claro para poder analizar una evidencia de aprendizaje. Es posible, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿ya? En algunos momentos hay toda una propuesta, por ejemplo, del diseño al revés. Si yo hiciera una planificación a la inversa, no plantearía primero la experiencia o la situación de aprendizaje concreta, sino más bien me formularía primero qué resultados quiero obtener, es decir, los criterios que tendría yo en cuenta para poder planificar. Me plantearía cuál es la evidencia que quiero lograr, qué evidencia de aprendizaje quiero lograr. ¿Por qué le estoy conversando de esto? Porque no quiero lanzar el mensaje de que esta es una ruta de pasos que uno tiene que seguir a rajatabla y que tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso no es así. No. Lo que decimos es que esta es una ruta metodológica que nos puede permitir analizar las evidencias de manera adecuada, formularnos algunos criterios de evaluación, pero que en algunos casos también ustedes, maestros y maestras, pueden modificar la ruta y pueden plantearse una actividad previa a la otra. Eso no le quita el valor. ¿Ya? Muy bien. Dicho eso, vamos a iniciar. Entonces, hay un elemento clave en el cual, a partir de la estrategia Aprendo en Casa, todos nosotros nos vamos ubicando, ¿no? Identificamos la experiencia, la situación de aprendizaje en la cual vamos a enmarcar todo nuestro análisis de evidencia. Y ahí, como ustedes saben, por ejemplo, la semana 18, la semana 19, nos plantea una experiencia de aprendizaje. Y hay actividades, hay sesiones de aprendizaje dentro de ella que nos van dando luces de qué es lo que se quiere trabajar. Identificar esa experiencia, que sería, digamos, el punto medular sobre el cual voy a ceñir todo mi análisis, debo identificar el propósito que está articulada en la situación significativa y las competencias que vamos a movilizar. Ello lo vamos a encontrar nosotros en la guía docente, ¿no? Cuando ya tenemos el propósito, la situación significativa identificada, tenemos que tener también claras las actividades. En algunos casos
como ustedes se habrán dado cuenta, las experiencias de aprendizaje articulan 2 semanas. Y a veces tengo ahí, en esas 2 semanas, tengo 2 o 3 actividades o sesiones de aprendizaje que tengo que desarrollar. Esas 2 o 3 sesiones de aprendizaje que tengo que desarrollar de esa experiencia de aprendizaje, las tengo que tener claras, las tengo que tener identificadas. Luego, hay que analizar las competencias y las capacidades. Hay que ver qué implica la competencia, qué me está exigiendo la competencia, qué me pide la competencia a mí como docente y qué le pide la competencia al estudiante. ¿Cómo es que el estudiante tendría que responder frente a las exigencias que hace la competencia y la movilización articulada de todas sus capacidades? ¿Cómo va a movilizar el estudiante las capacidades y esas competencias para poder desarrollar y lograr la evidencia de aprendizaje, ¿no? También es necesario analizar los estándares de desempeños según ciclo grado. Entonces ahí vamos a ver qué estándar estoy trabajando según el ciclo que estoy viendo yo. Y también puedo utilizar los desempeños. Los estándares de desempeño son los referentes con los cuales yo puedo establecer y formularme los criterios de evaluación. Por eso es que los considero. Los criterios de evaluación entonces van a usar como referente a los estándares, a los desempeños, tienen como un elemento que lo está orientando la competencia y capacidades, el propósito mismo del aprendizaje que se ha planteado en esa experiencia de aprendizaje que se da. Luego hay que leer, hay que escuchar o hay que ver la transmisión radial para poder hacer un seguimiento a qué es lo que se le ha propuesto al estudiante y qué elementos yo puedo orientar, puedo ayudar a partir de esa lectura, si estoy en web o estoy en la TV o estoy en radio, a partir de analizar esas transmisiones de radio o TV o la lectura de las experiencias de aprendizaje en la web, yo pueda pues establecer las evidencias de aprendizaje que voy a pedirle al estudiante, pueda orientar yo el trabajo de los estudiantes. Pero como les digo, eso no es que las evidencias se vean al final y ahí pueda estar. Es posible que yo más bien inicie identificando la experiencia, el propósito e inmediatamente yo mire cuáles son las evidencias que se le está pidiendo al estudiante, para que a partir de eso yo pueda articularlo con las actividades que se van a desarrollar, con la competencia, los estándares de desempeños y luego formularme los criterios de evaluación. O a la inversa también puedo hacerlo. Siempre identifico la experiencia de aprendizaje, la situación, veo el propósito, determino las evidencias, formulo los criterios, los relaciono con las actividades, con las competencias, los estándares y desempeños. Entonces, colegas, lo que quiero lanzar el mensaje es que no estamos hablando de una ruta de pasos que tengo que seguirlos de una manera, digamos, rígida, sino que cada uno de ustedes seguro lo va a ir adecuando a la estrategia. Muy bien. Para ver el análisis de evidencias, voy a usar un ejemplo, ¿ya? De una actividad que está planteada y que ha sido trabajada ya en el marco de la UGEL Concepción. Semana 18, el canal de comunicación, el canal por el cual se ha trabajado en la web, quinto de secundaria, el área es desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ¿ya? Siguiendo la ruta que se ha ido planteando, yo tengo que sentarme en
¿cuál es la experiencia de aprendizaje? Y ahí está, ¿no? La experiencia de aprendizaje es, nos relacionamos de nuestra diversidad. Y también está la actividad propiamente dicha ya en el área. En la semana 18, diversidad cultural en tiempo de globalización. ¿Y cuál es el propósito que le están proponiendo al estudiante, ¿no? Y el propósito está expresado en este caso en la propia guía que se le entrega al docente para hacer seguimiento, en la guía docente para la evaluación semanal, y ahí se le presenta una situación al estudiante y luego le dicen tu reto como ciudadano comprometido con tu bienestar emocional y el de tu comunidad es elaborar un artículo de opinión donde expliques la importancia de reconocer que nuestra identidad cultural es diversa y que reconocerla y valorarla contribuye a nuestro bienestar emocional y a la convivencia democrática. Muy bien, vamos estableciendo entonces que hay una experiencia de aprendizaje que se está desarrollando en un contexto concreto, ¿no? Una situación significativa concreta, y hay un propósito que nos está planteando la misma situación. Luego identifico las actividades y en este caso, para esta experiencia en concreto, tengo dos actividades, ¿no? Comprendemos la identidad local y la diversidad cultural en el marco de la globalización. En el día 1, estoy viendo solo la semana 1, y reflexionamos sobre nuestras prácticas culturales en el marco de la globalización. Y ahí tengo yo dos actividades que es parte de esta experiencia de aprendizaje. La competencia es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, y las capacidades tienen que ver con interactúa con todas las personas, construye, asume acuerdos y normas, maneja conflictos de manera constructiva, delibera sobre asuntos públicos y participa en acciones que promueven el bienestar común. Si seguimos, vamos a ver luego el análisis de la competencia y las capacidades. Como yo le decía, lo que me interesa de la competencia, convive y participa democráticamente, es qué le exige al estudiante, qué actuaciones complejas le está solicitando al estudiante, y también qué le está exigiendo al docente en el dominio que debe tener respecto a las competencias y al desarrollo disciplinar, ¿no? Y igual le pide también comprender cómo es que las capacidades de esa competencia interactúan de manera articulada y se movilizan de manera articulada. ¿Por qué insisto en este aspecto? Porque no se olviden que el actuar complejo del estudiante se da en el marco de la competencia. Y por lo tanto, lo que el maestro siempre tiene que estar vigilando es que las evidencias de aprendizaje que el estudiante va a producir tienen que ser aquellas evidencias potentes, complejas, que le exigen una actuación de movilización de todas las capacidades que son parte de esa competencia. Y en eso tenemos que ir siempre precisando para que no nos vayamos digamos, a perder en la lógica de lo que estamos planteando, ¿ya? Cuando analizamos los estándares y desempeños según ciclo y grado, ya hemos visto anteriormente cuáles son las actividades, cuál es el propósito, cuál es la competencia que se va a trabajar, cuáles son las capacidades, y por lo tanto estaríamos
ya en condiciones de poder establecer una relación de qué aspectos de este estándar vamos a trabajar, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a ver cómo, como algunos puntos, cómo se relaciona con personas de diferentes culturas, respetando sus costumbres y creencias, que asume deberes en la organización y ejecución de acciones colectivas para promover sus derechos y deberes frente a situaciones que involucran a su comunidad, y rechaza posiciones que legitiman la violencia o la vulneración de derechos, ¿no? En los desempeños, como ustedes ven, podemos ver algunos que vamos a poder ver de manera directa y otros de manera indirecta que no los he pintado, pero ustedes seguro lo están identificando ahí, ¿no? Por ejemplo, en los desempeños hay un aspecto que se pudiese ver, que es rechaza situaciones de discriminación que puedan afectar los derechos de los grupos vulnerables, intercambia prácticas culturales en relación a las concepciones del mundo y de la vida, mostrando respeto y tolerancia por las diferencias, delibera sobre asuntos públicos, ¿no? Fundamentalmente en aquel punto que nos dice pues que este, sustenta su posición a partir de la contraposición de puntos de vista distintos al suyo y sobre la base del análisis de diversas posturas y los posibles intereses involucrados, aporta a la construcción de consensos que contribuyan al bien común, basándose en principios democráticos, ¿no? Y ustedes dirán, profesor Julio, pero ¿cómo usted sabe que esos aspectos se van a trabajar? Muy simple, porque previamente de esta experiencia de aprendizaje, yo he analizado cuál es su propósito, su situación significativa. He estado mirando qué evidencia se le está pidiendo al estudiante y tengo claro la competencia y la capacidad que se va a movilizar. Y entonces yo tengo necesariamente que ir al estándar. El estándar es el referente clave para poder ver cómo está logrando o no está logrando desarrollar la competencia el estudiante. Y los desempeños, que son aquellas descripciones mucho más acotadas, más precisas del estándar, me ayudan en algunos momentos a hacer esas precisiones. Y entonces puedo valerme de ambos. No hay un problema dicotómico de que solo uso el estándar o solo uso el desempeño, para nada. Yo puedo más bien ayudarme de ambos y eso me van a ayudar, ¿no? Yo siempre digo que si estoy terminando un ciclo, estoy en quinto año de secundaria, por ejemplo, que es este caso, este ejemplo, el estándar me va a ayudar mucho más porque es hacia donde yo apunto que el estudiante termine. Es decir, un estudiante que en este momento está cursando el quinto año de secundaria, respecto a la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, debería de lograr todos estos aspectos que nos está describiendo el estándar del siglo VII. Y a eso tiene que apuntar, en este caso, el profesor del área de desarrollo personal y ciudadanía cívica. Y por eso es que tenemos que ir cada vez más apropiando el estándar y ver cómo es que el estándar pues se convierte en un referente para formular nuestros criterios de evaluación, ¿no? Muy bien. Dicho esto, ahora justo me está adelantando, ustedes van a ver ahí, ¿cómo voy a formular esos criterios de evaluación? Tengo que tener en cuenta el estándar. Ahí está. Tengo que tener en cuenta los desempeños que en la versión anterior le estaba viendo, ¿no? Y aquí tienen ustedes, por ejemplo, en esta experiencia, las evidencias de aprendizaje que se le está solicitando, ¿no? Y ahora dice, ahora tienes un reto mayor, porque así está en la TV designada, en la guía, qué es lo que tiene que hacer. Qué evidencia tiene que hacer, ¿no? Y el reto es, pues, que como ciudadano comprometido con su bienestar emocional y el de su comunidad, debe elaborar un artículo de opinión donde explique la importancia de reconocer que nuestra identidad cultural es diversa y que reconocerla y valorarla contribuye a nuestro bienestar emocional y a la convivencia democrática. Y entonces yo me voy a formular algunos criterios de evaluación. Esos criterios no los estoy formulando en suelto, no es vacío. No los formulo yo en función al documento, a la evidencia, al producto que va a elaborar el estudiante. No, lo tengo en cuenta, sí, pero quien orienta, mi referente para la formulación de esos criterios, es el estándar o como en la diapositiva anterior, los desempeños de grado. Esos dos elementos son referentes claves
para que yo pueda formular los criterios. ¿Y qué tengo que buscar cuando yo me estoy formulando los criterios, colegas? Lo que tengo que buscar es que todos estos criterios que estoy formulando tienen que estar garantizándome que estoy movilizando todas las capacidades de la competencia, porque estoy mirando el actuar complejo del estudiante y lo que yo voy a valorar es cuánto está logrando en el desarrollo de la competencia. No voy a valorar una pequeña parte, una fracción de la competencia, sino la competencia en su integralidad. Y entonces ustedes dirán, pero profesor Julio, la evidencia de aprendizaje que usted está planteando aquí no me plantea muchas orientaciones. Ah, correcto, es cierto. Pero para eso me formulo yo los criterios de evaluación. Y estos criterios tienen que ser explícitos, tienen que ser conocidos por los estudiantes previo al desarrollo de la actividad. Y como ustedes tienen acceso a estas guías fin de semana, ustedes ya han elaborado todas las orientaciones y le pueden hacer llegar a los estudiantes estos criterios de evaluación para que él sepa que cuando está redactando su artículo o opinión, tiene que tener en cuenta determinados criterios de valoración que usted como docente le está solicitando respecto a esa evidencia de aprendizaje. Por eso es tan importante que el maestro y la maestra se formulen los criterios de evaluación previamente, antes de desarrollarse la actividad de aprendizaje. Los criterios de evaluación no son después, no es para analizar la evidencia nada más, no, colegas. Los criterios de evaluación también nos sirven para orientar el trabajo que desarrolla el estudiante. También nos sirve para acompañar al estudiante cuando está trabajando, cuando está haciendo toda la actividad, para brindarle orientaciones. Los criterios de evaluación nos sirven para que sean explícitos, para darles a conocer a los estudiantes qué estamos esperando y la evidencia que él nos va a entregar, qué calidad de evidencia necesitamos nosotros, qué elementos cualitativos quisiéramos que él tenga en cuenta cuando esté redactando su artículo de opinión. Y esos criterios entonces nos ayudan en ese contexto. Y como ya lo dijimos, también se trata de, si el TV, voy a ver la programación, voy a escuchar la radio, o voy a analizar la programación web, el planificador de actividades y todo lo que la web le proporciona al maestro, ¿no? Dependiendo en qué canal de comunicación están desarrollando con el grupo de estudiantes que ustedes tienen a su cargo, ¿no? Y determino la evidencia de aprendizaje. Como ya les dije, por favor, no vayan a asumirse de que determinar las evidencias de aprendizaje sea el último paso. Para nada. Es posible que para ustedes sea el paso número 2, el paso número 3, y eso no hay ningún problema porque esto no es una receta, no es un modelo, sino es una ruta metodológica para poder analizar las evidencias y formularnos algunos criterios de manera adecuada, ¿no? Ya hemos planteado hace poco las evidencias, hay que analizar cómo la evidencia nos permite identificar e interpretar el nivel de logro de la competencia y la movilización articulada de las capacidades. Y si fuera necesario, realizar una propuesta de adecuación a la actividad o la evidencia de aprendizaje. Entonces, ¿y por qué esta última parte yo quiero reiterarles, ¿no? ¿Por qué decía yo de si fuera necesario realizar una propuesta de adecuación? Porque si ustedes, colegas, están viendo la evidencia que se solicita y ustedes dicen, uy, esta evidencia que se solicita no es muy compleja, no me está movilizando todas las capacidades, ustedes pueden adecuarla al contexto y a la situación en la cual están trabajando con sus estudiantes. Ustedes pueden adecuar la evidencia o la actividad misma que se está haciendo y se está trabajando en la estrategia Aprende en Casa. Y de repente, darle recursos complementarios a los estudiantes. Porque a veces, pues, 25 minutos en TV o
25, 24, 22 minutos en radio, no necesariamente le da toda la información que el estudiante requiera. Y entonces ustedes trabajan algunos elementos complementarios y le proporcionan esos elementos complementarios al estudiante. Y eso es bueno. Yo he visto y de verdad tengo gratísimas experiencias de miles de maestros y maestras en todo el país que hacen estas acciones, que están adecuando las actividades, que están adecuando estas evidencias de aprendizaje y la están integrando mucho más. Esa adecuación les está permitiendo pedirle a los estudiantes actuaciones mucho más complejas, pero siempre, no se olviden, orientando al estudiante qué estamos esperando de ellos. Siempre eso. Le tenemos que decir al estudiante qué estamos esperando de su actuación, qué estamos esperando de lo que vaya a hacer. Para eso los criterios tienen que ser explícitos, tienen que ser muy claros, ¿no? Muy bien, sigamos entonces con nuestra presentación. Ahora vamos a pasar y con la misma lógica, por favor, no perdamos el hilo de que hemos venido haciendo. Vamos a ver un ejemplo. Con la misma lógica de esa misma experiencia de aprendizaje, nos vamos a ir a un instrumento de evaluación, ¿ya? Muy bien. Aquí tengo la evidencia de aprendizaje de un estudiante. Ya dijimos que estamos viendo una experiencia de aprendizaje del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ¿no? Que compete a la semana 18, correspondiente a quinto año de secundaria. ¿Qué se le ha pedido al estudiante? Elaborar un artículo de opinión donde explique. Miren, siempre nosotros tenemos que leer y ver qué se le está pidiendo, ¿no? La importancia de reconocer que nuestra identidad cultural es diversa y que reconocerla y valorarla contribuye a nuestro bienestar emocional y a la convivencia democrática. Eso se le está solicitando al estudiante, ¿no? Y entonces el docente o la docente, el maestro, la maestra, ¿no? Ha orientado el trabajo del estudiante seguro en la actividad previa y en esta actividad para que pueda producir una evidencia de aprendizaje. Y el estudiante ha redactado este pequeño artículo de 3 párrafos con un gráfico alterno al artículo, ¿no? Un poco para presentar una imagen que sustente lo que está diciendo, ¿no? Dice, mi reto, la importancia es reconocer que nuestra identidad cultural es diversa, convivencia democrática. De forma consciente, alguna vez nosotros criticamos a alguien por su apariencia, forma de hablar, rasgos faciales o color de piel. La discriminación no nos lleva a nada bueno. Deberíamos sentirnos orgullosos de la diversidad. Poseemos como país, ahí falta un conector, poseemos como país 48 lenguas indígenas. Cada lengua es sobre una vida antigua, diferente y maravillosa. Son muchas, muchísimas historias. La discriminación, sus creencias, son incluso mucho mejores a las nuestras, porque, por ejemplo, las 44 lenguas amazónicas tienen la costumbre de respetar la naturaleza. En fin, respetemos a todos por igual y tratamos en lo pronto de incluir más a las personas de distintas culturas. ¿Sí? Ese es el artículo del estudiante. Y ustedes dirán, bueno, ha respondido, acá dice un artículo de opinión donde explica la importancia de reconocer nuestra identidad cultural es diversa. ¿Cómo hago yo para analizar, para valorar esta evidencia de aprendizaje? Anteriormente me he formulado criterios y esos criterios tengo que haberles dado a conocer, como les dije, previamente al estudiante, para que justamente cuando yo vaya
a valorar su evidencia de aprendizaje, esa evidencia responda a los criterios de evaluación que yo le había propuesto y no sea una sorpresa ni para él ni para el docente lo que queríamos encontrar en el artículo. Eso es, maestro, maestra, ese es nuestro trabajo. En el proceso de mediación del aprendizaje de los estudiantes, nosotros tenemos cada vez más que brindarle orientaciones precisas y claras, que hacerle que conozcan los criterios con los cuales se va a valorar su evidencia de aprendizaje. ¿Y qué hace que una evidencia de aprendizaje, una evidencia dada, tenga que ser utilizada o no? Ahí siempre hay una duda entre el profesor cuando me pregunta, profesor Julio, me dice, ¿qué diferencia hay pues entre un producto y una evidencia? Me pregunta, ¿no? Y ojo, ¿todos los productos son evidencias? Sí, pero no necesariamente todos son evidencias de aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje tienen que hacer aquellas actuaciones o producciones del estudiante que me están dando información relevante sobre el desarrollo, sobre el actuar complejo del estudiante y del desarrollo de la competencia. De la competencia. Entonces yo no le puedo pedir cualquier tipo de evidencia al estudiante, cualquiera de sus productos. No, lo que tengo que hacer más bien es pedirle aquellas evidencias de aprendizaje donde yo note la actuación compleja, que está movilizando todas las capacidades, por lo menos la mayoría de las capacidades de la competencia. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Y entonces anteriormente habíamos analizado el estándar del ciclo, nos habíamos establecido algunos criterios de evaluación, y esos son los que yo debería de ver aquí en este artículo del estudiante. Hoy yo no voy a valorar el artículo del estudiante para nada. Esa es la labor que seguro cada uno de ustedes va a hacer. Lo que yo les voy a ir planteando es cuál es la ruta que he seguido para el análisis de esa evidencia y cómo luego estos criterios me van a ayudar a mí a formularme un instrumento de evaluación. Pero yo no quiero, por favor, que nos quedemos en los criterios como elementos y referentes para elaborar un instrumento de evaluación porque sería muy chato, sería muy poco. Los criterios tienen que orientarme también a orientar el trabajo del estudiante. Los criterios me ayudan a acompañar el trabajo del estudiante, porque tengo claro qué es lo que tengo que pedirle o qué tengo que ir viendo si está logrando o no logrando el estudiante. ¿Qué preguntas le puedo hacer para darle andamiaje, para darle ayudas respecto a aquello que tiene que lograr? Y ya después, cuando hago la evaluación, a través del instrumento de evaluación, los criterios también me ayudarán a brindar la retroalimentación. Entonces ya no hago una retroalimentación abierta, genérica, sino hago una retroalimentación directa a aquello que el estudiante no ha logrado o ha logrado, dependiendo de qué nivel el estudiante está, ¿no? Ya hemos tenido, como les digo, trabajos muy interesantes, muy bonitos, donde estudiantes han logrado de manera maravillosa todo lo que se le ha planteado y a veces hasta el nivel más destacado. Por lo tanto, ahí lo que hay que hacer es fortalecer más bien sus logros. Pero también es cierto que hay estudiantes que necesitan mejorar algunos aspectos. ¿Y qué mejor que yo precisarle qué aspectos específicamente necesita mejorar? ¿En qué necesita mejorar? Y para eso los criterios me van a ayudar. Pasemos entonces, no nos olvidemos de lo que hemos trabajado anteriormente, ¿no? El estándar, el desempeño, ¿ya? Siempre le estoy reiterando eso. Y acá vayamos pues a ver el instrumento de evaluación. ¿No? La competencia, ya saben ustedes, estamos en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, quinto año de secundaria, viendo la experiencia de aprendizaje en la semana 18. Esa experiencia era semana 18-19, si no me equivoco, pero estamos viendo solo la semana 18, ¿ya? La competencia es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Ahí está el estándar de ciclo, algunos aspectos que hemos querido ver, y eso lo hemos trasladado a los criterios mismos. Y aquí, por ejemplo, en uno de los criterios de evaluación dice, explica la importancia de reconocer que nuestra identidad cultural es diversa, rechazando situaciones de discriminación y mostrando respeto y tolerancia por la diferencia de los otros. Y si yo estuviera analizando el artículo del estudiante en un nivel logrado, ¿qué tendría que ver?
que el estudiante explica la importancia de reconocer que nuestra identidad cultural es diversa y rechaza situaciones de discriminación y muestra respeto y tolerancia por la diferencia de los otros, ¿no? En parte, estos aspectos que estoy ya señalando en el nivel logrado, lo vamos a ver en esa evidencia de aprendizaje que el estudiante presentó. Si estuviera en proceso, el estudiante explica la importancia de reconocer que nuestra diversidad cultural es diversa y rechaza situaciones de discriminación o muestra respeto y tolerancia por las diferencias de los otros, ¿no? Una de estas dos tiene que hacerlas, pero la primera sí o sí la tendría que trabajar. Y si está en inicio, el estudiante solo explica la importancia de reconocer que nuestra identidad cultural es diversa. Eso ustedes lo van a valorar dependiendo de la evidencia de aprendizaje que ha presentado el estudiante. Pero para esto, como ya les dije, el estudiante tendría que recibir previamente este instrumento de evaluación, mínimamente los criterios con los cuales va a ser evaluado, para que él sepa qué aspectos de calidad, qué aspectos cualitativos está esperando el maestro y maestra de esa evidencia de aprendizaje que va a producir. Sigamos viendo. Yo quiero que no se olviden que nos habíamos planteado 4 criterios, ¿no?, que están aquí, ¿no? Explica la importancia de reconocer que nuestra identidad cultural es diversa, rechazando situaciones de discriminación, mostrando respeto y tolerancia por la diferencia de los otros. Argumenta una posición propia y razonada que reconoce y valora la identidad local y regional frente a la diversidad cultural global. Propone acciones para la valoración de las diversas expresiones culturales en su localidad y región. Y reconoce la importancia de la identidad cultural en su bienestar emocional y la convivencia democrática. ¿Ve? Estos 4 criterios nos habíamos señalado y se supone que estos 4 criterios los vamos a trasladar en un instrumento de evaluación. Y aquí, por ejemplo, ya tengo mi primera rúbrica trabajada sobre el primer criterio. Y en el segundo, ¿no?, la rúbrica 2, dice, argumenta una posición propia y razonada que reconoce y valora la identidad local y regional frente a la diversidad global. Dice, el estudiante argumenta y sustenta una posición propia sobre la importancia de la identidad cultural y analiza diversas posturas frente a la diversidad cultural y global. ¿Ya? Logrado. Y cuando voy en proceso dice, el estudiante argumenta y sustenta una posición propia sobre la importancia de la identidad cultural, que es lo mismo que dice en logrado, y toma en cuenta una postura sobre la diversidad cultural global, ¿no? Una postura. En cambio aquí dice diversas posturas, y acá solo una postura. Y en inicio dice, el estudiante presenta ideas sobre la importancia de la identidad cultural. Solo va a presentar un conjunto de ideas, no va a argumentar, no va a sustentar, no hay una posición propia, ¿no?, sobre esa importancia. Ojo, que eso tenemos que ir viendo. Pero eso, ¿cómo lo va a saber el estudiante que tenía que haberlo trabajado así? Lo sabe porque el maestro y la maestra se lo ha explicado previamente, se lo ha hecho conocer antes siquiera que desarrolle la actividad, ¿no? Veamos en el otro criterio que nos habíamos planteado. Dice, propone acciones para la valoración de la diversidad, de las diversas expresiones culturales en su localidad y región. Disculpe, acá hay un error ortográfico, es decir, de las diversas de región. Logrado, el estudiante propone acciones que pondrá en práctica para la valoración de las diversas expresiones culturales en su localidad y región. Proceso, el estudiante propone acciones para la valoración de las diversas expresiones culturales en su localidad y región. Solo va a proponer. ¿Sí? Y el estudiante presenta ideas sobre la valoración de las diversas expresiones culturales en su localidad o región. Solo son ideas, no propone acciones, y en cambio aquí propone acciones y los plantea cómo los pondrá en práctica, ¿no? Lo lleva a otro nivel. Y por último, ¿no?, en el ejemplo 4 de la rúbrica, dice, criterio de evaluación, reconoce la importancia y la identidad cultural, reconoce la importancia y la identidad cultural en su bienestar emocional y la convivencia democrática. Logrado, el estudiante señala algunas ideas sobre la importancia y la identidad cultural y relaciona el desarrollo y la identidad cultural con su bienestar emocional y la convivencia democrática. En cambio, en proceso dice, el estudiante señala algunas ideas sobre la importancia y la identidad cultural o relaciona el desarrollo y la identidad cultural
con su bienestar emocional y la convivencia democrática, ¿no? Uno de los dos criterios lo va a tener. Y en cambio, en el inicio dice, el estudiante presenta algunas frases sobre la importancia y la identidad cultural, ¿no? No concluye, o sea, no tiene un párrafo cohesionado, coherente, donde sustenta, argumenta la idea, sino solamente son pequeñas frases sueltas que está colocando. Y a veces encontramos trabajos así, ¿no? Y entonces nosotros, ¿por qué? ¿Qué valioso tiene que nos formulemos instrumentos de evaluación de este tipo? Que vayan describiendo, ¿no?, los procesos en los cuales los estudiantes tendrían que ir desarrollando. Lo valioso que tiene es que cuando nosotros miramos la evidencia de aprendizaje del estudiante, cuando tenemos frente a nosotros la evidencia, podemos decir, ahora sí, con ese instrumento, ¿qué aspectos ha logrado el estudiante? En cada uno de los criterios, ¿en dónde se ubica? Y seguro que un profesor de EPCC en este momento está mirando y me va a decir, profesor Julio, pero ahí no están todas las capacidades de esa competencia, porque el estudiante no ha propuesto normas o no ha utilizado normas. Sí, es cierto, no está. ¿Pudiésemos haberlo colocado? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso yo les hablaba, colegas, de la necesidad en muchos casos que ustedes vayan haciendo adecuaciones a la propia evidencia de aprendizaje. Y cuando ustedes van adecuando, le van dando esa complejidad. Pero no se trata de hacerlo complejo por hacerlo complejo, sino se trata de que ustedes previamente le tienen que dar esos criterios, esas orientaciones al estudiante para que ellos justamente vayan desarrollando un actuar complejo y puedan mostrarle a ustedes esas evidencias de aprendizaje de alta complejidad, donde movilizan y articulan todas las capacidades de la competencia, ¿no? Entonces, este instrumento, ahora ustedes me pueden decir, profesor Julio, pero acá hay 4 instrumentos de evaluación. En realidad yo he hecho 4 por un sentido de didáctico, de mostrarle cómo es que cada uno de los criterios yo lo he desarrollado, porque lo pude haber puesto todos en una sola matriz, ¿no? Y en una sola matriz tener toditas completas, el nombre, el apellido del estudiante en la primera columna izquierda, y después ver la matriz y ver en dónde se está ubicando, ¿no? Ir a cada estudiante, ahí sí, yo le podría dar una retroalimentación cuando ya vea la evidencia ya final, ¿no? Esta evidencia que estamos hablando, que es una evidencia de aprendizaje y que nos da información relevante sobre el logro y sobre el desarrollo de la competencia, yo le podría decir al estudiante con claridad qué está logrando y qué no está logrando todavía, qué es lo que le falta todavía lograr. Por lo tanto, entonces mi retroalimentación sería más potente, sería más descriptiva y podría ser una retroalimentación formativa que ayude a todos los estudiantes, que ayude a los estudiantes entonces a poder comprender qué está aprendiendo y también seguro reflexionar cómo está aprendiendo, utilizando estos criterios que le hemos entregado previamente, sabiendo qué le voy a pedir, qué voy a valorar de su trabajo. Evaluación, la actividad, porque no tendría valor. Yo tengo que tener el instrumento de evaluación con un elemento de orientación. Es más, yo lo puedo convertir hasta en una pequeña lista de cotejo donde lo hago como autoevaluación y se lo entrego al estudiante para que antes de entregarme la evidencia, autoevalúe en qué nivel considera él que está según cada uno de los criterios que está trabajando. ¿Se dan cuenta, colegas? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es tener dominio completo de la competencia, las capacidades, del estándar de los desempeños, tener clarísimo que los estándares y desempeños son referentes para nuestros criterios de evaluación. No se trata de cualquier tipo de criterio, sino se trata de criterios que están en relación al estándar, al desempeño, y que están viendo cómo se va desarrollando la competencia, porque al final lo que yo estoy valorando es el desarrollo de la competencia. Es eso lo que yo quería hoy trasladarle, y yo les comentaba al inicio que por favor no se trata de modelos, no se trata de moldes que le estamos trayendo para nada, sino más bien de generar un proceso de reflexión y seguro
ir aprendiendo en este proceso. Yo siempre, cada vez que logro participar con una de las UGELs que tienen a bien invitarnos a la Dirección de Formación Docente y Servicios, yo le agradezco muchísimo y le agradezco mucho a las especialistas, porque esta evidencia, por si acaso, es una evidencia de la región. Me ha permitido trasladar todo el trabajo, ¿no? Me han enviado muchos, ¿no? Pero se trata justamente de coger uno y sobre ese comenzar a trabajar y ver de qué manera los podemos ir movilizando, ¿ya? Muy bien, estamos entonces concluyendo esta parte de la exposición y seguro ahora quedo a disposición de las colegas especialistas para la ronda de preguntas. Gracias, maestro Julio. No sin antes saludar a los maestros de todo el Perú que hoy día se han dado cita a través del Facebook Live de UGEL Concepción. Un saludo muy especial para los maestros de Tumbes, Piura, los maestros que se encuentran en la zona sur, Arequipa, Tacna, Moquegua, los maestros también de la zona centro, Huancavelica, Ayacucho, los mismos maestros de Junín, los maestros del nororiente, Loreto, San Martín, que se han dado cita el día de hoy. Tenemos muchas preguntas, maestro Julio, ha despertado el interés de todos los maestros con un tema tan importante que estamos tratando el día de hoy sobre los análisis de evidencias e instrumentos de evaluación. Una de las primeras preguntas, maestro Julio, dice lo siguiente: ¿es lo mismo decir criterios de evaluación con metas de aprendizaje? A ver, no. Las metas pueden plantearse como los propósitos, como los objetivos que yo estoy buscando lograr en la experiencia de aprendizaje concreta que va a desarrollar el estudiante. Los criterios, en cambio, me están orientando a mí a cómo voy a valorar aquella evidencia de aprendizaje que el estudiante va a producir. Entonces, cuando decimos que la evidencia es la producción o actuación, a eso nos referimos. Esa producción o actuación del estudiante, ¿cómo voy a orientarlo? A través de los criterios de evaluación. Pero esos criterios, como les decía, no solo se usan al final. No solo es para cuando yo ya tengo la evidencia. No, es para todo el proceso del aprendizaje. Los criterios orientan desde el inicio de la actividad del docente con el estudiante. Están orientando de cómo son las primeras orientaciones para que inicie la actividad. También nos ayudan a acompañar al estudiante en el proceso, con preguntas y repreguntas que vayan afianzando esos criterios que queremos establecer en ellos y que ellos logren. Y al final, cuando yo tengo la evidencia de aprendizaje, que es esa evidencia potente y poderosa, compleja, también la utilizo para valorar. Y posteriormente, también las utilizo para brindar retroalimentación. Entonces, esa articulación es la que tendríamos que tener. En cambio, la meta está propuesta en muchos casos, y lo he visto en algunas de las guías, está propuesta más como el propósito, como lo que estoy buscando lograr de esa experiencia de aprendizaje o de esa actividad, ¿no? Gracias, profesora María. Gracias, maestro Julio. También hay una pregunta relacionada que dice: ¿qué diferencia hay entre reto, propósito, actividad, situación, evidencia en el marco de la estrategia Aprende en Casa? Ya está. A ver, en algunos casos, cuando he revisado, por ejemplo, en la programación de TV, ¿ya? Por ejemplo, que es lo que ahora les está mostrando a ustedes, el reto está planteado como la evidencia que va a lograr el estudiante, pero está planteado como un reto, ¿no? Le dice, el reto es que hagas esta cosa, pero lo que va a producir, eso es la evidencia de aprendizaje, está planteada de esa manera. Pero el propósito sí está planteado al inicio, ¿no? ¿Qué es lo que quiero yo que tú logres hacer? Entonces, cuando ustedes revisen, por ejemplo, en radio, sí hay una distinción hasta en la propia redacción. Cuando se redacta por separado el propósito y por separado la evidencia y el reto que se quiere lograr, ¿no? En TV, en algunos casos, más bien lo hemos visto encontrados casi como similares, pero no es lo mismo. Una cosa es el propósito de lo que quiero que logres y otra cosa es la evidencia específica que estoy buscando que tú logres hacer, que tú logres trabajar, que tú logres actuar. Ahora, la actividad, eso sí es distinto, porque la actividad es el todo, ¿no? En una experiencia de aprendizaje, normalmente tenemos 2, 3 o 4 actividades dependiendo del área que estamos trabajando. Todo lo que está inmerso dentro de la actividad
Ahí vamos a encontrar la propuesta del propósito, las evidencias de aprendizaje, qué es lo que va a hacer el estudiante, todos esos elementos, ¿no? Pero sí hay una distinción. Pero lo que dice el colega es cierto, ¿no? En cuanto a que hay veces en TV lo que estamos encontrando es que reto y evidencia nos van a dar casi hacia la misma ruta. Pero si fuéramos a la parte ya más técnica, sí debería haber una distinción hasta en la propia redacción, ¿no? Gracias, María. Gracias, maestro Julio. Hay otra pregunta que dice, según las guías de planificación de Aprende en Casa, ¿los criterios de evaluación son los retos que deben desarrollar el estudiante? A ver. Mire, ¿son retos en el sentido de qué es lo que tiene que lograr el estudiante? Sí, totalmente. Pero no nos olvidemos que los criterios de evaluación, en este caso, lo formula el docente, ¿no? Pero también es cierto que en las guías de orientación al docente, a nivel de radio, ya se está publicando algunos criterios ahí. Y ustedes ya lo van a poder encontrar ahí criterios, ¿no? Ahora, tampoco es que esos criterios sean tal cual y yo todos esos los voy a llevar a la práctica, porque de repente ustedes dicen, no, estos criterios yo los quiero precisar mejor y me van a ayudar más a movilizar la competencia y lo van a hacer. Y eso es bueno. Pero ya estamos ya en las guías de orientación al docente, a nivel de radio, ya van a encontrar ustedes criterios de evaluación que los van a ayudar justamente a ir precisando cada vez más qué es lo que ustedes quieren lograr, ¿no? Ahora, son los retos que va a lograr el estudiante, en cierta manera sí, pero más que retos yo creo que son elementos de orientación para el trabajo del estudiante y para que la evidencia cumpla con determinados criterios de calidad, que es lo que al final tengo que tener yo como mi principal preocupación, ¿no? Gracias, María. Gracias, maestra, por la respuesta. Y también un maestro nos pregunta, ¿cómo preciso los criterios de evaluación en el contexto de Aprende en Casa? Ah, ya, muy bien. Nuevamente ahí tenemos que recordar la ruta que yo he seguido, ¿no? El propósito de la experiencia de aprendizaje, las actividades que se han desarrollado, la competencia que se moviliza, las capacidades, ¿no? Que está movilizando esa competencia, el estándar y el desempeño. Yo necesariamente, para precisar cualquier criterio de evaluación, tengo que tomar como referente el estándar de ciclo o los desempeños de grado. O ambos, si quiero tomar ambos no hay problema, pero tengo que tomar como referente, ¿no? A veces, en algunos casos, algunos colegas me han dicho, profesor Julio, yo para determinado grado trabajo con los desempeños porque me ayudan más, porque son más precisos, más acotados. Perfecto, muy bien, no hay ningún inconveniente, pero tengo que tomar como referente lo que está en el currículo nacional. Y ahí es cuando yo voy precisándolo. ¿Y cómo lo voy a precisar? Justamente porque cada experiencia, por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta ahora, cuando yo he ido redactando los criterios, estoy colocando la parte que tiene que ver con valoración de la diversidad cultural, con rechazar la discriminación de otro tipo de cultura. Ahí estoy precisándolo, porque eso no está tal cual en el desempeño del currículo nacional. Ahí más bien estoy tocando este aspecto clave que se ha trabajado en la experiencia de aprendizaje. Y entonces eso es lo que ustedes van a hacer. Pero los elementos medulares, ¿de dónde han venido? Del estándar, del desempeño. De ahí tiene que venir. La precisión ya viene de lo que estoy trabajando en esa experiencia de aprendizaje, ¿no? Gracias. Gracias, maestra, a usted por la respuesta. Otra pregunta dice, ¿cómo voy desarrollando la evaluación cuando un estudiante, por motivos de conectividad, no presenta o no envía de manera regular sus evidencias? Ya está. Míreme, esa pregunta a mí me parece valiosísima. Vamos a suponer
y esto sucede, porque todos nosotros estamos viviendo una situación muy terrible. La pandemia nos ha afectado a los maestros, a las maestras, a diferentes familias, ¿no? Y tengo yo colegas que han perdido a sus familias y tengo colegas que a veces me cuentan y me dicen, Julio, tengo 2 alumnos que han perdido a 2 miembros de su familia y de verdad su intervención es muy baja. Pero ¿qué pasa, maestros? Yo les he estado señalando que lo que tengo que ir apuntando es a aquella evidencia que me dé información relevante del desarrollo de la competencia. En una experiencia de aprendizaje yo tengo 4 sesiones, 4 actividades. Cada actividad tiene productos, evidencias que el estudiante va a tener que elaborar, ¿correcto? Pero ¿qué sucede? De las 4, yo digo, esta evidencia, la última o la tercera, no sé, la que ustedes crean que merece mayor actuación compleja, normalmente es la tercera o la cuarta, esta es la que yo necesito para valorar el desempeño del estudiante, para valorar el logro de la competencia. No se trata, colegas, de tener una colección de evidencia de todos los días. ¿Esa evidencia de la actuación del estudiante? Sí, es una evidencia, es un producto del estudiante, porque lo ha hecho a partir de una actividad. Pero la pregunta es, ¿esa evidencia te va a dar información relevante sobre el desarrollo de la competencia, sobre el logro de la competencia? A veces no. Ustedes revisen, a veces a mí me proporcionan los colegas, me dicen, Julio, mira, quiero revisar esta evidencia, y me mandan 3 preguntas y respuestas, ¿no? 3 preguntas y respuestas, me dicen ya, no sé, ¿cuál es la estructura de un artículo? Responde, ¿no? ¿Por qué es importante un artículo? Responde, ¿no? Y ¿qué interés tienes tú frente a un artículo? ¿Qué decidirías? ¿Un artículo o un ensayo? Da tu opinión. En realidad esas han sido preguntas introductorias, preguntas de reflexión. Pero esas respuestas del estudiante no me están dando a mí información relevante respecto a la competencia que escribe en comunicación. Me están dando a mí información sobre cuánto está aprendiendo respecto a un tema concreto. Por lo tanto, esa evidencia no es una evidencia de aprendizaje en esa complejidad que esperamos que el maestro lo recoja. Lo que esperamos nosotros y lo que les sugerimos a los profesores es que recojan aquella evidencia que realmente sea compleja, que puedan ver la actuación del estudiante en su complejidad. Y si ustedes me dicen, profesor Julio, de las 4 sesiones, de las 4 actividades que plantea esta experiencia de aprendizaje, no veo en ninguna de ellas una evidencia de aprendizaje articuladora, integradora. Entonces, colega, adecúa en una de ellas, haz algunos cambios, hazla más compleja, orienta al estudiante y que te presente esa evidencia. Y esa evidencia te va a dar mayores luces del desarrollo de la competencia. La competencia es un actuar complejo. Al ser un actuar complejo, yo tengo mi primera sesión y voy a lograr en mi primera sesión, no. Necesito seguro la primera, la segunda, la tercera, construir el soporte, el andamiaje. Y cuando llego a la cuarta, tengo un conjunto de condiciones hechas para poder actuar complejamente y producir una evidencia compleja. Esa es la que ustedes tienen que recoger, maestros. Pero tienen que tener clarísimo eso. Para ello, su planificación. Seguro lo trabajan con los colegas de la UGEL y trabajan pues con los colegas de la UGEL. Ahí, por ejemplo, estoy viendo un rato en el Facebook, dice pues que hay una directora que solicita diario, evidencia y nota diaria. Yo creo que ahí hay que ponernos de acuerdo. Ese es control, esa es supervisión, eso es monitoreo. Diferenciemos entre lo que es monitoreo y lo que es el acompañamiento pedagógico, la orientación pedagógica al estudiante. Y si es que yo quiero orientar pedagógicamente al estudiante, lo oriento todos los días. Todos los días yo oriento. Pero tengo que ver qué evidencia relevante tengo que yo recoger. Porque a esa evidencia le voy a poner el foco. A esa evidencia yo la voy a analizar y tengo mi instrumento.
porque si no, imagínense todos ustedes, maestros, yo soy de secundaria y me imagino que ahorita los colegas de secundaria se están preguntando, todos los días recojo las evidencias, todos los días voy a hacer ese instrumento que el profesor Julio me ha mostrado hoy. No logro, pues, no logro. Por eso, aquí los colegas directores también tienen que tener claro, una cosa es el seguimiento a la acción del maestro, al acompañamiento, a la orientación, a la retroalimentación, y otra cosa es que todos los días tenga que estar mostrando evidencias que no necesariamente van a tener un valor respecto al desarrollo de la competencia. Entonces, tengo que tener cada experiencia de aprendizaje, yo estaría totalmente satisfecho que una experiencia de aprendizaje yo tenga una evidencia, una sola, pero que me muestre el actuar complejo del estudiante y que yo pueda valorar cómo desarrolló la competencia. Eso es más valioso. Y después que hagamos seguimiento a cómo está orientando, porque también es cierto, me pongo en el zapato de algunos colegas directores, también es cierto que algunos profesores, muy pocos felizmente, algunos profesores pues desaparecen toda la semana y solo se ponen a recolectar evidencias al final de la semana. No han orientado, no han acompañado, no hay retroalimentación. Pues son pocos. La mayoría de nuestros maestros y maestras han hecho un hermoso trabajo. De verdad, seguro alguna vez la misma UGEL haga sistematización sobre cómo los maestros han hecho sus publicaciones. Algunos tienen pequeños videitos que lanzan todas las mañanas, están lanzando sus videos de orientación, otros por WhatsApp están mandando, otros están mandando mensajes de texto, pero todos los maestros se han movilizado para este contexto en el cual estamos trabajando. Entonces, es importante, maestro, maestra, que comencemos a ponerle el ojo a aquellas evidencias complejas. Evidencia de aprendizaje, evidencia que me dé a mí información relevante del desarrollo de la competencia. Y a mis colegas directores, que también en algunos momentos nos hemos encontrado, decirle, está bien el seguimiento, está bien el monitoreo, pero recolectar todos los días evidencia que no me den información a veces no nos ayuda. El monitoreo debería estar dado, más bien creo yo, a que el maestro brinde orientaciones, que el maestro acompañe, que el maestro retroalimente y que también tenga esas evidencias potentes que permita ver el desarrollo de las competencias. Gracias, maestro. Creo que me he extendido en esta vez, María. Interesante, maestro. Creo que ha deslindado bastantes interrogantes los maestros sobre ese aspecto. Hay otra pregunta que dice, en el área de educación para el trabajo, ¿se podrá analizar las evidencias en secundaria de formación técnica cuando envían fotografías o resúmenes? A ver, si las fotografías miren, a mí me han enviado fotografías y me ha servido muchísimo. ¿Por qué me ha servido mucho? De alguna manera, si a mí me envían la fotografía de un artículo, esa es la evidencia de aprendizaje. Si a mí me envían la fotografía de una infografía bien tomada, esa es la evidencia de aprendizaje, me sirve. Pero si a mí me envían la fotografía del estudiante cuando está escribiendo algo, eso no es una evidencia. Esa es una acción, una actuación del estudiante, está escribiendo, seguro su borrador o su artículo, no lo sé, pero eso no me ayuda. O si a mí me envían la fotografía de algo chiquito, algo concreto, tampoco me envían. Hay un colega que me pregunta a mí si es que yo lo que le señalo es parte de alguna investigación o solo repito lo que me dice el ministerio. Y me parece bien porque es parte de las lógicas que hay que responder, ¿no? a los colegas. Maestro, yo soy maestro de aula, les he dado mi nombre, yo soy Julio Acuña. Seguro en algún momento ustedes googleen mi nombre, van a ver algunos artículos, algunas publicaciones que he realizado, algunas investigaciones también que he realizado. Ahora mismo estoy tratando de hacer una investigación justamente sobre las evidencias de aprendizaje. Tengo acceso, por suerte, a miles de maestros, amigos míos que están en todo el país y me comparten sus evidencias. Algunos especialistas también me comparten algunas evidencias que me permiten, de alguna manera, colega, hacer análisis de todos esos elementos. Lo otro es que el Ministerio de Educación también hace debate, análisis, reflexión profunda de lo que venimos trabajando. No es que nosotros solamente trabajamos, digamos, lineamientos teóricos. Más bien, justamente las primeras conversaciones con los colegas de la UGEL era decirles, bueno, vayamos a hacer el seminario,
pero que sea un seminario con un ejercicio práctico sobre algo concreto de lo que hacemos. Entonces, dentro de los equipos de la IFOS, hay un equipo de diseño, hay un equipo de implementación, hay un equipo que hace debate, que hace reflexión, y que buscamos, maestros, que lo que le traemos a ustedes tenga asideros y tenga fundamentos, tenga lecturas previas. Y para eso no necesitamos construir teorías nuevas. Podemos acudir a Nijoy, podemos acudir a Condemarín, podemos acudir a Ravela, podemos acudir a Tobón, que también son elementos y referentes en los cuales nosotros tenemos que ir tomando bases teóricas que fundamenten lo que estamos planteando, ¿no? María, otra pregunta, por favor. Así es, maestro. Dice, en las sesiones de Aprendo en Casa, ¿los criterios están dentro de las actividades? ¿Cómo me doy cuenta qué criterios están considerando para poder establecer con mayor claridad las evidencias? Ya. A ver, si es que los criterios no estuvieran establecidos ya dentro de la guía, maestro y maestra, lo que tengo que hacer es un poco lo que hemos seguido hoy, ¿no? La ruta que le hemos propuesto. Miro el propósito, miro la evidencia, veo las actividades que estoy desarrollando y los cruzo con la competencia y capacidad que voy a trabajar. Pero luego, necesariamente, tengo que ir al estándar, a los desempeños, porque desde ahí yo debo formular los criterios. Si yo no utilizo los estándares, voy a formular criterios de muy buena intención. Miren lo que yo les digo, porque yo he encontrado criterios muy bien intencionados, ¿no? Dice, a ver, ¿cuáles son tus criterios de evaluación? Estoy mirando una infografía, dice, utiliza gráficos, ¿no? La infografía utiliza colores, presenta estructuras de una infografía. Estoy viendo la forma de la infografía. Pero yo estoy en ciencias sociales. Y mis desempeños tendrían que ver, ¿no? Si maneja fuentes, si está ahí citando algún tipo de fuentes, si utiliza categorías, las categorías temporales o las convenciones temporales, si puede identificar cambios, consecuencias, si puede hacer análisis, reflexiones. Entonces, pero eso ¿de dónde lo voy a ver yo? Del estándar, de los desempeños. Y entonces cuando yo no utilizo el estándar, los desempeños como referentes para mi criterio de evaluación, termino haciendo criterios de buena intención, pero que no me van a ayudar a ver el desarrollo de la competencia. Gracias, María. A usted, maestro. Continuamos con las preguntas y agradecemos las preguntas que los maestros están planteando a través del chat de UGEL Concepción. La pregunta siguiente dice, ¿los criterios de evaluación se deberán contextualizar para poder comunicar a nuestros estudiantes? A ver, primero hay que formulárselos, y cuando tú lo formulas ya lo estás contextualizando. Cuando tú ya lo estás formulando desde los estándares, porque no están los criterios escritos, ¿no? Tienes el estándar, tienes los desempeños, estás articulándolo con los propósitos, con la evidencia que tú estás pidiéndole al estudiante y lo estás formulando. Ahí ya lo estás contextualizando, ya estás dándole ya. Pero no te olvides que esos criterios toman como referente el estándar y los desempeños. No pueden ser criterios de buena intención. Y sí, yo he visto, por ejemplo, trabajos interesantes, recuerdo una colega en ICA, que justo estaban trabajando sobre esto de la diversidad cultural y ella más bien hizo actividades complementarias para que el estudiante pudiese identificar esa diversidad no solamente de su localidad, sino de la región. Y le envió una pequeña ficha donde trabajaba esos aspectos un poco de la cultura afroperuana, que está en la zona de El Carmen, de Chincha, luego de algunos elementos culturales, gastronómicos de Pisco, otros de Nazca, y comienzo a articular, y eso estaba dentro de los criterios que la colega se planteaba. Pero eso tiene que ver, por eso les decía, con cómo ustedes van manejando la propia experiencia de aprendizaje y los estándares de ciclo y de grado con los cuales están trabajando. Y no se olviden que es fundamental tener dominio sobre las competencias. El maestro y la maestra tiene que conocer, no repetir lo que dice la competencia, no. Tiene que haber desarrollado, tiene que desarrollar las capacidades, las habilidades que la competencia le exige, porque eso es lo que va a enseñar el maestro, eso es lo que va a enseñar la maestra, ¿no? Gracias, María. A usted, maestro. Dice, otra pregunta, respecto al tipo de rúbrica en el marco de la estrategia Aprende en Casa, ¿cuál es la más adecuada para su aplicación? ¿En el tipo holística o el tipo analítica? Míreme,
Yo lo primero que le quisiera plantear al maestro, ambas están planteadas, ojo, en la 094, ¿no? En la RDM 094, la rúbrica holística, la rúbrica analítica, ambas son potentes y valiosas. Va a depender del contexto en el cual está el maestro, va a depender del contexto en el cual está el estudiante, va a depender de las relaciones de comunicación que tenemos en este escenario. Por ejemplo, ¿no? Si me dice un maestro, me dice que solo tiene comunicación con el estudiante cada 15 días, porque no hay pues manera de comunicarnos, ¿no? Pero ha logrado una comunicación comunitaria y a través de eso logra comunicación. Yo tengo que hacer entonces un instrumento lo más simple posible para que el estudiante, al no tener una relación directa conmigo, lo pueda comprender. Sin tener relación conmigo, solo pequeñas orientaciones y lo comprende. Pero si en cambio yo hago un instrumento, no sé, analítico, muy complejo, y se lo entrego al estudiante y no tengo contacto con él, el estudiante muy poco lo va a poder comprender. Mi única recomendación es que los instrumentos tienen que ser cada vez más simples, más comprensibles y amigables para el estudiante, porque para él estamos dirigiendo. Recuerden con la primera lámina que empecé, ¿no? Con la primera lámina que inicié, evaluación para el aprendizaje, evaluación en el enfoque formativo. Estamos buscando hacer una evaluación formativa, una evaluación que ayude al sujeto que aprende a aprender y que ayude al sujeto que enseña a fortalecer el aprendizaje y también a mejorar su mediación. Todos los instrumentos tienen valor, toditos. No hay una más importante que la otra. Depende del contexto del maestro, depende del contexto del estudiante, cada uno en las situaciones en las cuales está trabajando. Gracias, María. A usted, maestro. Hay otra pregunta que dice, en el marco de la estrategia Aprende en Casa, se da énfasis a la evaluación para el aprendizaje. ¿Por qué se debe establecer los criterios de evaluación? Claro. Gracias por la pregunta, porque me lleva a la pregunta anterior. Sí, se da énfasis a la evaluación del aprendizaje. Por eso los criterios de evaluación yo les decía que nos ayudan no solo para valorar la evidencia de aprendizaje al final, al final de la experiencia y ver cuál es el nivel de logro, de avance, de la competencia del estudiante. No solo nos sirve para eso. Esos mismos criterios pueden servirnos para orientar el trabajo del estudiante, porque estamos justamente buscando que sea una evaluación para el aprendizaje. Y entonces hacer criterios explícitos, claros, específicos, para que el estudiante sepa qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, para que él mismo, si esos criterios tan específicos y ricos yo lo convierto en una lista de cotejo, él mismo pueda cotejar y autoevaluarse, si es que está lográndolo. Por eso es que los criterios son potentes y los necesitamos que cada maestro en su contexto se lo formule. No es que uno le va a decir estos son los criterios que tú aplicas, no. Lo va a formular el maestro, dependiendo del nivel en el cual están sus estudiantes, porque cada maestro conoce cómo están sus estudiantes en estos momentos, ¿no? Es más, a veces yo converso con colegas y me dicen, Julio, yo de los 28 estudiantes que tengo a 20 que están avanzando muy bien. A 5 de ellos, en cambio, les tengo que estar dando soporte todos los días porque necesitan mucha ayuda. Y con 3 de ellos tengo dificultades porque solo me comunico cada 15 días, cada 3 semanas. Tienen muchos problemas. Y entonces esa estrategia tiene que ser diversa, pues. Y los criterios me van a ayudar a orientarlos y van a servir también como un apoyo para el profesor para ver cómo le va yendo en la orientación que está brindando y readecuar su mediación, readecuar la enseñanza, y para el estudiante para saber qué estamos esperando de que logre, ¿no? Muy bien, sigamos Gracias, avanzando. Maestro. Continuamos todavía con las preguntas. Los maestros están escribiendo en nuestro chat. Unas 2 más, ¿ya? 2 más. A ver, vamos a priorizar en todo caso. Respecto, dice, en la estrategia de Aprende en Casa, cuya planificación se hace semanal o en algunos casos de 2 semanas, ¿qué tipo de rúbrica se debe utilizar y por qué? Ya. Bueno, está dentro de la pregunta anterior. Como yo le decía, ¿por qué mi ejemplo de la rúbrica se ha dado? Porque creo que es la que más nos exige a poder formularla, a poder crearla, ¿ya? Por eso he dado el ejemplo de la rúbrica. ¿Ustedes pueden utilizar un anecdotario? Sí, pueden en un anecdotario ir viendo los avances del estudiante, cómo está haciéndolo. Pueden usar una lista de cotejo también, es un instrumento válido, ¿ya?
Pero, les insisto, ¿por qué les he dado el ejemplo de la rúbrica? No diciéndole que todos tienen que usar como único instrumento la rúbrica. No, ese no ha sido el mensaje. Sino más bien porque es un poco más complejo el poder elaborarlo y yo quería mostrarle cómo es que a través de toda una experiencia de aprendizaje, en unos criterios determinados, puedo establecer una rúbrica de evaluación que me permita mostrarle a los estudiantes orientaciones claras y precisas y que también le permita al profesor valorar el desarrollo, el logro del aprendizaje y después brindar retroalimentación. Por eso es que yo le planteo la rúbrica. Pero cada vez ustedes tienen que hacerla mucho más ligera, pero eso lo van a ir aprendiendo cuando ustedes comiencen a elaborar las rúbricas, que es un poco lo que nos lleva más tiempo y nos exige más. ¿Y qué nos exige la rúbrica? Conocer la competencia, conocer las capacidades, conocer el estándar de ciclo, conocer los desempeños, dominarlos. Cuando yo tengo dominio sobre eso, las rúbricas son mucho más concretas y más fáciles de trabajar. Y es más, ojo, esta misma rúbrica yo la puedo utilizar en otro artículo que trabaje el estudiante. Solamente le cambio algunos aspectos de contenido que ha trabajado. Por eso es que el instrumento se vuelve potente, porque puede ser utilizado una y otra vez, ¿no? Permíteme, María, hay una pregunta que creo que sí es importante que la pueda responder. Hay un profesor que me dice, ¿cómo la evidencia de un estudiante garantiza la debida evaluación? Pues no hay nada que verifique que esa evidencia sea en sí del estudiante, ¿no? Y sí, miren, esa es una preocupación, por ejemplo, de los colegas de inicial y de primaria, ¿ya? Dicen, las evidencias que envían realmente, la gran mayoría, una buena de esas evidencias, los padres lo han hecho, los padres lo han apoyado, ¿no? Y es cierto, ¿ya? Pero ¿qué sucede, maestro? ¿A qué estamos apuntando? Estamos apuntando a la autorregulación en el aprendizaje que todos nosotros, miren, nosotros mismos en este nuevo escenario hemos tenido que aprender a autorregular nuestros aprendizajes. Hemos tenido que aprender a autorregular. El estudiante, imagínense, un estudiante estar en el aula todos los días y de recibir el apoyo de su maestro y de su maestra todos los días en aula, de repente pasa a que está en casa y solos, porque muchas veces se quedan solos, tienen que escuchar la radio, ver la televisión o leer la actividad de la plataforma y poder desarrollar solo la actividad. Están aprendiendo a autorregular su propio tiempo, a autorregular su aprendizaje, utilizar sus propias estrategias de aprendizaje. Ellos solos resolver el problema. Y eso los lleva a la autonomía en el aprendizaje, que es algo en lo que nosotros tenemos que ir coadyuvando. Hay una competencia transversal que creo que es la competencia 29 del currículo nacional, que justamente nos lleva a eso, nos lleva a cómo el estudiante gestiona su aprendizaje. Y entonces no, es cierto que la familia, en muchos casos, intentando que el estudiante produzca una buena evidencia, apoya, entre comillas, y hace esas evidencias, ¿no? Entonces ahí nuestro rol, y ustedes, yo sé que todos ustedes ven la evidencia, inmediatamente saben si lo ha hecho el estudiante o no lo ha hecho el estudiante. Y entonces nuestro rol es más bien mediar con la familia y conversar con ellos y decirles que lo que se está buscando es que el estudiante pueda autorregular su aprendizaje, que pueda gestionar su aprendizaje y que desarrolle una autonomía en el aprendizaje. Entonces no le tengamos miedo. Y lo otro es que no se olviden que en este momento nuestra énfasis es la evaluación formativa. Hacia eso tenemos que apuntar, que el estudiante reflexione sobre lo que aprende, reflexione sobre lo que logra, reflexione sobre lo que aún necesita mejorar y reflexione sobre cómo está aprendiendo. Gracias, María. Ahora sí creo que nos vamos con la última. Maestro Julio, un favor, como acá Dime. en la zona centro decimos la yapita, por favor. Hay una pregunta muy interesante, yo sé que a usted también le va a gustar. Cuéntame. Dice, ¿qué tipo de retroalimentación se recomienda utilizar en la estrategia Aprende en Casa y cómo podemos realizarlo? Muy bien, vamos a ver, ¿ya? A ver, yo lo que quiero, para ir, como ya estamos cerrando, yo les quiero que ustedes vean la potencia de los criterios de evaluación, ¿ya? La importancia que puede tener estos criterios que ustedes se van formulando. Porque esos mismos criterios me sirven a mí para la retroalimentación. ¿De qué retroalimentación estamos hablando? De una retroalimentación formativa, una retroalimentación descriptiva.
Es decir, que le describe al estudiante sus logros, que le describe al estudiante sus progresos, que le describe al estudiante qué tiene que mejorar, que le describe al estudiante cuáles son sus errores. No una retroalimentación genérica que no le dice nada, no, sino que le dice, esto has logrado, en esto has avanzado, esto tienes que mejorar y en esto todavía tienes errores. Esa retroalimentación descriptiva, formativa, es valiosa, porque le permite entonces al estudiante comenzar a mirarse a sí mismo sobre lo que está aprendiendo y sobre cómo está aprendiendo. Entonces, a eso apuntamos, a esa retroalimentación formativa, descriptiva, que hoy es más valiosa todavía en este contexto y en este escenario de virtualidad, en este escenario remoto, de educación remota. Para eso deberíamos apuntar, maestros, ese tipo de retroalimentación que le diga al estudiante. En muchos casos, aunque ustedes no le crean, hay estudiantes que necesitan que el maestro o la maestra modele, necesitan todavía más andamiaje, unos más que otros avanzan más rápido, pero igual hago retroalimentación. Una vez una profesora me decía, entonces profesor, a todos mis estudiantes que ya tienen buenos logros ya no los retroalimento. No, porque ellos también necesitan retroalimentación para que sepan qué están logrando y cómo potenciar más todavía sus logros. Entonces, en realidad, necesitamos esa retroalimentación formativa descriptiva. Ahora, ¿es posible hacer una retroalimentación que nos lleve hacia la reflexión, la indagación? Sí, claro que sí, pero ese es mucho más potente. Y en algunos casos necesito tener comunicación más permanente con el estudiante para preguntar y repreguntar, para que pueda reflexionar. Y eso todavía a veces en nuestras zonas rurales no se puede dar, ¿no? Gracias, María, muy amable. Maestro Julio, realmente todo un bagaje de experiencia que el día de hoy usted nos ha compartido. Ya para pasar a la parte final de esta conferencia virtual, vamos a invitar a la maestra María Esponda, especialista de UG Concepción. Adelante, maestra. Maestro Julio, buenas tardes, estimados docentes que nos ven de todo el Perú y de toda la región Junín. De verdad, agradecerle por su hermosa ponencia que nos ha ayudado a reflexionar mucho sobre el tema de las evidencias y cómo elaborar los instrumentos de evaluación, reflexionar a los docentes de cómo conllevar en este tiempo de emergencia sanitaria. A nombre de UG Concepción y de todos, un poco, de repente un pequeño detalle, en algún momento llegará a sus manos un agradecimiento especial pues de todos nosotros. Dios los bendiga y gracias por esa disposición y por su tiempo, maestro Julio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias. Maestro Julio. Y María. a nombre de UGEL Concepción, del magíster director de la UGEL, Gustavo Adolfo Olivera Cerrón, del jefe del área de gestión pedagógica, magíster Peter Pepe Rojas Cruz, damos ya por terminada esta conferencia virtual con el agradecimiento que ya lo he hecho llegar a la maestra María a nombre de UGEL Concepción. Bendiciones para usted y para todos los maestros que el día de hoy se han dado cita en esta conferencia virtual. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Un saludo y un abrazo a todos los maestros y solo recomendarles que sigamos los consejos y las recomendaciones del Ministerio de Salud, nos protejamos a nuestras familias y cumplamos con todas las normas de seguridad y de protección para que salgamos de todo esto. Todos vamos a salir juntos. Un fuerte abrazo, colegas. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro Julio. Somos todo un equipo. Bendiciones para todos. Igual. Sí.